Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura del capítulo número 10 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque cada lunes, antes de iniciar la lectura como tal, tenemos un par de actividades previas para poder disfrutar y terminar de entender todo lo que va pasando en los capítulos, porque a veces son tantas cosas que pasan en los últimos capítulos han pasado, entonces pues a veces uno se puede perder. Entonces hay dos técnicas que yo utilizo, bienvenida Lucy, para como poder hacer algo con la lectura y también para entenderla. Entonces el día de hoy tenemos un invitado nuevo que está por aquí y va a ser la primera vez que está aquí con nosotros, entonces pues vamos a explicarle un poco de qué es lo que ha pasado en estos capítulos. Así que empecemos con vocabulario. Recordemos que cuando leemos a veces no conocemos todas las palabras que están en el libro. Es por eso que cada semana traigo 5 palabras nuevas. En esta ocasión fue como una semana bastante extraña. Los capítulos estaban muy tenían palabras o términos muy específicos. Entonces, la primera palabra es prístina, que en general utilizan para describir el reformatorio. Y prístina o prístino significa que algo es antiguo, que es algo primitivo, que es como la parte original de todas las cosas. Y la segunda palabra va muy de la mano, que en realidad es vetusto, y significa extremadamente anticuado o viejo. Bienvenido, sombrerero. Entonces creo que son dos palabras que podrían ser sinónimos, podrían significar lo mismo, pero esa es la magia de los libros. Pueden utilizar sinónimos o diferentes términos para referir una misma cosa o una misma idea. La tercera palabra es la palabra conminó. Esta la utilizó la entrenadora para obligar a las chicas a hacer algo, recordemos, y básicamente eso es lo que significan. Bienvenida, Bukidoki. Conmino o conminar es un verbo que significa amenazar, apremiar o cuando alguien tiene la autoridad, significa pedir a alguien el cumplimiento de un mandato, una pena o una sanción, o sea, bajo pena o bajo una sanción. Entonces creo que la entrenadora lo utilizó completamente en ese sentido. Bienvenida, Jess. La cuarta palabra es groggy, que la utilizó Penn para describirse después de la fiesta. Y groggy es un término muy del boxeo y significa que alguien ha quedado aturdido o está como tambaleándose. Entonces también puede ser utilizado para alguien que está casi dormido o que está atontado gracias al cansancio o consecuencia del cansancio. Bienvenido, Gilberto. O por causas físicas o emocionales. Creo que la idea en general era que Penn se sentía un poco cansada y estaba un poco lenta. Y la quinta palabra es arbotantes, que en realidad creo que es una palabra bastante complicada de pronunciar si es la primera vez que la escuchas. Y significa, depende como el contexto, si es en arquitectura o si es en barcos, pero al final la idea es la misma. Bienvenido, Diego, me parece que estás por ahí. Y significa que es un arco situado en la parte exterior de un edificio que transmite empuje a una bóveda o la cubierta a un contrafuerte. Entonces, a grandes rasgos es la parte o el nombre arquitectónico de una parte del reformatorio. Además, en México, eso aquí lo tengo bastante claro, es como sinónimo de farola, esas luces altas. Entonces, podemos darnos una idea de que el lugar es inmenso. Así que estas fueron las 5 palabras de esta semana. ¿Cuál te pareció más interesante? Creo que a mí la palabra groggy me parece de lo más interesante y creo que no la había escuchado antes de este libro. Así que déjame en los comentarios qué palabra fue pues la que más te pareció, la que más te gustó, la que más te pareció interesante. Y antes de continuar y ayudando a nuestro nuevo visitante que está por acá, vamos a pasar al mapa de relaciones que, como ven, logré resolver cómo ponerlo en esta ocasión debido a que pues ya tenemos la decoración navideña.
Y como tal, no ha habido grandes cambios en los nombres que aparecen. Si acaso nada más agregué aquí a Gaby. Y tiene una relación de amistad más o menos con Molly. Pero la verdad es de que no sé si Molly sea amiga de todos o Gaby y Molly de verdad sean amigas o solo se tratan bien porque juntas pueden hacer sufrir a Lucy. No sé. Y el resto, pues se ha mantenido igual. La verdad es de que no han introducido nuevos personajes. Lo único que pues ya borré fue la interrogación que tenía entre Molly y Daniel, que están por acá en la parte de este lado. Y recordemos que en el último capítulo Daniel mencionó que aunque tal vez Molly o Gaby o todas las chicas del reformatorio o ninguna tengan alguna intención romántica con él no está para eso en estos momentos. Entonces, por eso quité la interrogación y he agregado nada más he dejado la flecha en una sola dirección. Esos son los últimos cambios que hubieron después de la fiesta, así que si a ti se te ocurre alguna otra relación que pueda haber, algún otro personaje que sea digno o que consideres necesario poner en el mapa de relaciones, avísame, yo lo estaré tomando en cuenta para la actualización de la siguiente semana. Así que no me queda nada más que pedirte que te pongas cómodo, que te pongas cómoda. Te doy la bienvenida, Nico, a El Rincón para Leer y nos vamos de viaje a Espada y Cruz. Así que, bienvenidos y comenzamos. 9. Estado de inocencia. El lunes por la tarde, la señorita Sofía, de pie tras la cátedra del aula más grande del Agustín, intentaba hacer sombras chinescas. Había organizado una sesión de estudio de última hora para los alumnos de su clase de religión antes del examen parcial del día siguiente. Y puesto que Lucy ya se había perdido un mes entero de clases, pensó que tendría que ponerse al día en muchas cosas. Ello explicaba que fuera la única que cuando menos fingía que tomaba apuntes. Los demás estudiantes ni siquiera se dieron cuenta de que el sol de la tarde que entraba por las estrechas ventanas del lado oeste estaba echando a perder aquel escenario de sombras casero. Y Lucy no quería evidenciar que estaba prestando atención levantándose para bajar las persianas. Cuando el sol empezó a calentarle la nuca, se sorprendió al comprobar cuánto tiempo llevaba sentada en aquella clase. Había visto resplandecer el sol matinal, como si se tratara de una melena alrededor del escaso cabello del señor Cole durante la clase de Historia Mundial. Había sufrido el calor sofocante de media tarde durante la clase de biología con la Albatros. Y ahora estaba a punto de anochecer. El sol había cruzado el colegio de un lado al otro, y Lucy apenas se había levantado del pupitre. Sentía el cuerpo tan rígido como la silla metálica sobre la que se hallaba sentada, y su mente estaba tan embotada con su lápiz que casi se había gastado de tanto tomar apuntes. ¿A qué venía lo de las sombras chinescas? ¿Acaso ella y los demás alumnos tenían 5 años? Pero Lucy se sentía culpable. Entre todos los profesores, la señorita Sofía era la más agradable con diferencia, e incluso no hacía mucho la habían llamado aparte para interesarse por cómo iba el trabajo del árbol genealógico de Lucy. Tuvo que fingir una gratitud sin límite cuando durante una hora le volvió a explicar con detenimiento cómo funcionaba la base de datos. Se sentía un poco avergonzada, pero era mucho mejor hacerse la tonta que tener que admitir que había estado demasiado obsesionada con cierto compañero para dedicarse a su investigación. En ese momento, la señorita Sofía, con su vestido negro de crespón, unía elegantemente sus pulgares al tiempo que levantaba las manos al aire para preparar la siguiente postura. Fuera, una nube cubrió el sol. Lucy volvió a prestar atención cuando se dio cuenta de que de repente había una sombra real y visible en la pared, detrás de la señorita Sofía. Como podréis recordar de haber leído El paraíso perdido el año pasado, cuando Dios dio a los ángeles voluntad propia, dijo la señorita Sofía a través del micrófono que llegaba en la solapa de color marfil, mientras batía los finos dedos como si fueran alas perfectas de ángel. Hubo uno que traspasó los límites. La señorita Sofía bajó la voz con dramatismo, y Lucy observó cómo retorcía los dedos a fin que las alas del ángel se transformaran en cuernos de demonio. Detrás de Lucy, alguien murmuró: «Pero si nos los he explicado 1000 veces».
Desde el momento que la señorita Sofía había empezado la clase, no hubo palabra que dijera que no suscitara comentarios entre los alumnos. Quizá era porque Lucy no había tenido una educación religiosa como los demás, o quizá porque lo lamentaba por la señorita Sofía, pero cada vez sentía unas ganas más incontrolables de volverse y acallar a los charlatanes. Estaba irritada, cansada y hambrienta. En lugar de ir con los demás a comer, habían informado a los 20 alumnos que estaban en la clase de religión de la señorita Sofía que, si iban a la sesión de estudio opcional, un adjetivo equívoco, la previno Penn, les servirían la comida en la misma aula donde daban la clase, para ganar tiempo. La comida, que no fue la del mediodía, ni siquiera el almuerzo, sino un tentempié genérico a última hora de la tarde, supuso una experiencia extraña para Lucy, pues la pasaba bastante mal para encontrar algo de comer en la cafetería, donde lo único que se consideraba alimento era la carne. Randy había pasado con el carrito lleno de deprimentes sándwiches y una jarra de agua tibia. Todos los sándwiches contenían misteriosos trozos fríos de algo indefinido, como mayonesa y queso, y Lucy había observado con envidia a Penn, que se comía uno tras otro y dejaba las cortezas con una marca de sus dientes. Lucy se estaba ocupando de desboloñezar un sándwich cuando Cam se asomó por encima de su hombro y abrió la mano y le enseñó unos higos frescos. La piel del vibrante color púrpura les daba un aspecto de piedras preciosas. —¿Qué es esto? —preguntó Lucy sonriendo. —No vas a vivir a pan y agua, ¿no? —No los comas —era Gaby, quien de inmediato le cogió los higos de la mano y los tiró a la basura. De nuevo había interrumpido una conversación privada. Reemplazó los higos por un puñado de M&M's que había comprado en la máquina. Llevaba una cinta en el pelo con unos colores del arco iris. Lucy se imaginó a sí misma arrancándosela y tirándosela a la basura. —Tiene razón —dijo Ariane, que fulminó a Cam con la mirada. —¿Quién sabe qué drogas puede haberle metido? Lucy se rió, porque supuso que Ariane estaba de broma, pero al ver que nadie más sonreía se cayó de golpe y guardó los M&M's en el bolsillo, justo en el momento en que la señorita Sofía les pedía que se sentaran. Después de lo que pareció un montón de horas, todavía permanecían atrapados en el aula, y la señorita Sofía solo había explicado desde el principio de la creación hasta la guerra en el cielo. Ni siquiera habían llegado a Adán y Eva. El estómago de Lucy empezó a protestar con rugidos. —¿Y alguien sabe quién fue el ángel malvado que se enfrentó a Dios? —preguntó la señorita Sofía, como si le estuviera leyendo un cuento a un grupo de niños en la biblioteca. Lucy casi esperaba que la clase le respondiera a coro con un infantil —Sí, señorita Sofía. —¿Nadie lo sabe? —¡Roland! —dijo Ariane con un grito ahogado. —Exacto —respondió la señorita Sofía asintiendo en aire angelical. Era un poco dura de oído. Ahora lo llamamos Satán, pero en el pasado actuó bajo muchos nombres distintos: Mefistófeles, Belial e incluso, para algunos, Lucifer. Molly, que había estado sentada delante de Lucy, meciéndose con la silla y dando golpecitos al pupitre de Lucy durante la última hora con la única intención de volverla loca, al instante le pasó un papelito a Lucy. Lucy, Lucifer, ¿no tienen algo que ver? Su caligrafía era siniestra, impulsiva y frenética. Lucy vio cómo sus pómulos se levantaban para pomponer una sonrisa sarcástica. En un momento de debilidad agudizada por el hambre, Lucy, furiosa, empezó a garabatearle una respuesta, que la habían llamado así por Lucinda Williams, la mejor cantautora viva, en cuyo concierto, que casi cancelan por la lluvia, se conocieron sus padres, y que después de resbalar con un vaso de plástico y desplomarse en los brazos de su padre, su madre ya no se había separado de ellos en los siguientes 20 años. Su nombre tenía un significado y era romántico. ¿Qué tenía que decir al respecto la bocazas de Molly? Y además, en todo caso, si en el colegio había alguien que se pareciera a Satanás, ese alguien no era quien había recibido la nota, sino quien la había escrito. Los ojos de Lucy perforaron la parte trasera del nuevo peinado pelirrojo del duendecillo de Molly. Lucy estaba a punto de arrojarle el papel doblado
el papel doblado para habérselas con ella si era necesario, cuando la señorita Sofía le llamó la atención con nuevas figuras de sombras. Alzó las manos sobre la cabeza, ahuecándolas con las palmas hacia arriba. Al bajarlas, como por arte de magia, las sombras de sus dedos en la pared parecían piernas y brazos sacudiéndose, como los de alguien que hubiera saltado de un puente y de un edificio. La visión era tan impactante, tan oscura y a la vez tan bien conseguida, que desconcertó a Lucy. No podía dejar de mirarla. Durante 9 días y 9 noches, Satán y sus ángeles cayeron sin parar del cielo, dijo la señorita Sofía. Aquellas palabras le recordaron algo a Lucy. Miró 2 filas más allá, donde estaba Daniel, que le sostuvo la mirada medio segundo antes de hundir la cabeza en su cuaderno. Pero aquella mirada efímera había sido suficiente y, de golpe, le vino todo a la cabeza, el sueño que había tenido la noche anterior. Había sido una recreación de lo ocurrido entre Daniel y ella en el lago, pero en el sueño, cuando Daniel decía adiós y se zambullía en el agua, Lucy tenía el valor de ir tras él. El agua estaba caliente, tan agradable que ni siquiera se sentía mojada, y había bancos de peces violetas pululando a su alrededor. Nadaba todo lo rápido que podía, y al principio pensaba que los peces le empujaban hacia Daniel, a la orilla. Pero pronto la mesa de peces se oscurecía y le tapaba la vista, y dejaba de ver a Daniel. Los peces se volvían sombríos y adquirían un aspecto malvado y se acercaban cada vez más hasta que ella no podía ver nada y sentía que se hundía, que las profundidades arenosas del lago se las tragaba. Lo que le aterraba no era no poder respirar, sino no poder salir nunca más a la superficie, perder a Daniel para siempre. Luego aparecía Daniel desde abajo, con los brazos extendidos como si fueran velas que ahuyentaban a los peces sombríos y envolvían a Lucy, y entonces ambos regresaban a la superficie. Salían disparados del agua y subían por encima de la roca y del magnolio donde habían dejado los zapatos. Un instante después habían alcanzado tal altura que Lucy no podía ver el suelo. Y al final aterrizaron, dijo la señorita Sofía, apoyando las manos en la cátedra, en las fosas ardientes del infierno. Lucy cerró los ojos y suspiró. Solo había sido un sueño. Por desgracia, no. La realidad era aquella. Volvió a suspirar y apoyó la barbilla en las manos mientras recordaba la respuesta a la nota de Molly, que aún tenía doblada en la mano y que ahora le parecía estúpida y precipitada. Mejor no contestarle, para que Molly no supiera que la había molestado. Un avión de papel aterrizó sobre el antebrazo. Miró al otro lado de la clase, desde donde Arián le guiñaba un ojo de forma exagerada. Doy por sentado que no estás fantaseando con Satán. ¿Por dónde anduvisteis tú con D.G. el sábado por la tarde? Lucy no había podido hablar con Arián a solas en todo el día. Entonces, ¿cómo podía saber Arián que Lucy había estado con Daniel? Mientras la señorita Sofía estaba ocupada representando los 9 círculos del infierno con sombras chinescas, Lucy vio cómo Arián lanzaba otro avión certeramente dirigido a su pupitre. Pero Molly también lo vio. Alzó los brazos justo a tiempo para atraparlo con sus uñas negras, pero Lucy no estaba dispuesta a pasarle esa. A su vez, rescató el avión de entre las manos de Molly, rasgando sonoramente el ala por la mitad. Logró meterse la nota rasgada en el bolsillo antes de que la señorita Sofía se volviera. —¡Lucinda y Molly! —dijo frunciendo los labios y posando las manos en la cátedra. Espero que podáis compartir con el resto de la clase lo que necesitéis discutir mediante ese irrespetuoso cambio de notas. Lucy se puso a pensar a velocidad de vértigo, porque si no decía algo de inmediato lo haría Molly, y era imposible saber lo humillante que podría llegar a ser. Molly me estaba comentando que no está de acuerdo con usted respecto a la visión del infierno. Tiene una opinión personal sobre ese tema. Bueno, pues, Molly, si tienes una visión alternativa del submundo, sin duda me gustará escucharla. —¿Pero qué diablos? —murmuró Molly. Se aclaró la garganta y se levantó. Usted ha descrito la boca de Lucifer como el lugar más inmundo del Averno, y por eso todos los traidores acaban allí. Pero yo pienso, prosiguió como si lo estuviera ensayando, que el lugar más terrible del infierno, se volvió para mirar a Lucy, no debería estar reservado a los traidores, sino a los cobardes y a los débiles y endebles fracasados,
pues opino que los traidores, cuando menos, tomaron una decisión. Pero los cobardes solo vagan y se comen las uñas, demasiado aterrorizados para hacer nada, lo cual sin duda es mucho peor. Entonces tosió y a continuación añadió: Lucinda. Se aclaró la garganta. Pero eso solo es mi opinión personal. Y se sentó. Gracias, Molly, dijo la señorita Sofía con delicadeza. Estoy segura de que todos te agradecen que lo hayas compartido con nosotros. Lucy no lo agradecía. Había dejado de escuchar en medio de la perorata, pues había notado una sensación espeluznante que le atenazaba la boca del estómago. Las sombras. Podía sentirlas antes de verlas, brotando a borbotones del suelo como si fuera alquitrán. Un tentáculo de obscuridad se enroscó en su muñeca, y Lucy vio aterrorizada cómo intentaban abrirse paso hasta el bolsillo. Iban a por el avión de papel de Ariane, y Lucy aún no lo había leído. Con la mano bien metida en el bolsillo y haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, la pellizcó con los dedos, y ocurrió algo increíble. La sombra retrocedió y huyó, como un animal herido. Era la primera vez que Lucy era capaz de hacer algo semejante. Al otro lado del aula cruzó su mirada con la de Ariane, que tenía la cabeza ladeada y la boca abierta. La nota. Todavía debía estar esperando a que la leyera. La señorita Sofía apagó la luz. Creo que mi artritis ha tenido suficiente infierno por esta noche. Se rió entre dientes, lo cual movió a los alumnos adormilados a imitarla. Si releéis los 7 ensayos que os he adjuntado sobre el paraíso perdido, creo que no tendréis ningún problema para el examen de mañana. Mientras el resto de los alumnos recogían sus cosas con rapidez y salían disparados de la clase, Lucy desplegó la nota de Ariane. Dime que no te vino con la excusa patética de la última vez salí escaldado. Vaya, sin duda tenía que hablar con Ariane y averiguar qué sabía ella de Daniel. Pero antes estaba de pie frente a ella. La hebilla plateada de su cinturón se reflejó en los ojos de Lucy. Respiró profundamente y lo miró. Los ojos de Daniel, grises con motas violetas, parecían tranquilos. No habían hablado con él desde hacía 2 días, desde que se había despedido de ella en el lago. Era como si el tiempo que habían estado separados lo hubiera rejuvenecido. Lucy se dio cuenta de que había dejado la nota de Ariane abierta sobre el pupitre. Tragó saliva y se la metió en el bolsillo con disimulo. Quería disculparme por haberme ido de una manera tan repentina el otro día, dijo Daniel, y sonaba extrañamente formal. Lucy no sabía si se suponía que debía aceptar sus disculpas, pero él no le dio tiempo de responder. Me imagino que llegaste bien a tierra firme. Ella intentó sonreír. Se le pasó por la cabeza contarle a Daniel el sueño que había tenido, pero por suerte concluyó que hacerlo habría estado fuera de lugar. ¿Qué te ha parecido la clase de repaso? Daniel parecía retraído, rígido, como si no hubiera hablado nunca. Quizá estaba bromeando. Ha sido una tortura. A Lucy siempre le había molestado que las chicas inteligentes fingiesen haberse aburrido como una ostra en clase, solo porque daban por sentado que eso era lo que un chico quería oír. Pero Lucy no estaba fingiendo. Había sido una auténtica tortura. Bueno, Daniel dijo, aparentemente complacido. ¿También ha sido una lata para ti? No, respondió misterioso, y en ese momento Lucy habría deseado haber mentido para parecer más interesada de lo que en verdad estaba. Entonces, ¿te ha gustado? Dijo ella. Quería añadir algo para que él no se fuera y siguiera allí hablando con ella. ¿Y qué es lo que te ha gustado? Gustar quizá no sea la palabra adecuada. Tras una larga pausa añadió. Estudiar estas cosas viene de familia. Supongo que no puedo evitar sentir una conexión. Lucy tardó un poco más en asimilar aquellas palabras. Su mente estaba viajando al sótano maloliente donde había visto la ficha de Daniel, la ficha que afirmaba que Daniel Grigori había pasado la mayor parte de su vida en el orfanato del condado de Los Ángeles. No sabía que tenías familia. ¿Cómo ibas a saberlo? No sé. Es decir, ¿tienes?
La cuestión es, ¿por qué crees saber algo de mi familia o de mí? Lucy sintió que el estómago le daba un vuelco. Vio en los ojos alarmados de Daniel el cartel de peligro, alerta por acoso, y supuso que había vuelto a fastidiarlo. Dijo Roland, que había aparecido detrás de Daniel y le había puesto la mano en el hombro. ¿Quieres quedarte por si dan la clase eterna o nos movemos? Es verdad, respondió Daniel con voz tranquila, mientras miraba a Lucy de reojo por última vez. Larguémonos de aquí. Por supuesto, era obvio. Lucy tenía que haber desaparecido hacía varios minutos al sentir el primer impulso de divulgar los detalles de la ficha de Daniel. Una persona normal e inteligente habría eludido el tema, o lo habría cambiado para hablar de algo más convencional, o como mínimo habría cerrado su gran boca. Pero Lucy estaba comprobando día tras día, sobre todo cuando estaba con Daniel, que era incapaz de hacer nada que entrara en la categoría de normal o de inteligente. Observó a Daniel mientras se alejaba con Roland. No miró atrás, y cada paso que daba la hacía sentir más y más sola. Y ese fue el final del capítulo número 10 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kay. Bienvenido, John, por ahí veo que alcanzaste a llegar. Bienvenida, nena. Y por ahí creo que hay otra persona que todavía no me deja su comentario por aquí, por favor. Me encantará saber quiénes están por aquí, porque recuerden que ya pronto se va a actualizar la lista de el pelotón de exploradores literarios. La pregunta de esta semana es, no sé qué pregunta hacer porque hay muchas cosas que están pasando que no estoy entendiendo. Ya lo mencionaba en el capítulo anterior, hay cosas que yo consideraría que en un reformatorio no podrían estar como tan permitidas, pero pues parece que sí. Entonces, no sé, la pregunta de esta semana creo que va a ser Lucy, es que sigo sintiendo que hay algo que de Lucy que no nos están contando. Pero en general, ¿qué crees que vaya a pasar con ella? Sabemos que entró porque sucedió una tragedia con Trevor. Francie, bienvenida. Francie, Ginette, bienvenida. Sabemos que entró por una tragedia. ¿Qué pasó con Trevor? Que está por aquí y ya está en negro. Sabemos que desde el primer día como que se encontró con Daniel y Daniel le hizo una grosería y Cam como que se ha mostrado bastante accesible y ha intentado estar ahí para ella. A Ariane, que en realidad está acá atrás, no se ve muy bien, pero está ahí atrás, pues parece ser que es una de las chicas peligrosas del reformatorio porque trae la pulsera esta que da electroshocks. Y parece que se ha hecho una enemiga bastante peligrosa, como podrían ser Molly o Gaby, ¿no? Que parece ser que no es la primera vez que Gaby está ahí. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con ella? ¿A quién va a preferir como amigos? ¿Con quién se va a interesar más? ¿Va a estudiar para este examen? ¿Va a seguir buscando más información sobre Daniel Grigori? ¿Debería hacerse más amiga de Penn? Digo, parece ser que Penn era la única que no tenía antecedentes como penales, si podríamos decirlo, y estaba ahí solo porque su papá era el que se encargaba de la limpieza, pero falleció. Entonces, pero ya vimos que se cuela en las oficinas, revisa las fichas. Entonces, ¿qué va a pasar con Lucy? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién debería? ¿Qué te gustaría que hiciera ella? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, yo diría que tal vez juntarse con Penn va a ser en la forma en la que salga menos como lastimada, por decirlo de una forma. O sea, ella no quiere estar ahí, ella ni siquiera sabe qué fue lo que pasó en el accidente, o bueno, sí sabe, pero no, no a ciencia cierta. Entonces tal vez con Penn como no sé cómo decirlo, su registro de crímenes no sería tan grave, si acaso solo irrumpir en oficinas. Pero
pero pues los chicos meten muchas cosas para hacer fiestas, se pelean, Daniel parece ser como alguien muy extraño, creo que si se junta con Daniel o intenta acercarse a él va a ser una gran como tragedia, aunque por lo que dice Ariane tal vez no sea tan tragedia, entonces no sé qué va a pasar, no sé qué quiero para con Lucy. Si tú tienes una idea, por favor, déjamela aquí abajo, porque yo ya no sé ni qué pensar. Por ahí hay una respuesta de Jess que dice, sí, yo también creo eso, juntarse con Penn y con Cam, pero necesita juntarse con Daniel para darnos respuestas, y demanda respuestas. Bernardo, bienvenido, esta es una bomba de tiempo bien curiosa. Sí, definitivamente. Creo que como si quisiéramos seguir en la sombra, debería de quedarse con Penn, con Cam, y tal vez como con la señorita Sofía, que parece ser la que más se involucra se interesa por ella, pero pues no sé, nunca se habían presentado y la llamó por su diminutivo, tal vez ella sí sea la loca acosadora de alumnos nuevos, o bueno, tal vez por el hecho de ser nuevo lo identifica. Pero si queremos respuestas, que parece que es lo que he estado pidiendo desde el capítulo 3, y aquí ya Jess también lo pide, y Bernardo también ya en algunos capítulos nos había mencionado que hay cosas que solo como por la magia del guión o que tienen la libertad los escritores de escribir lo que ellos quieran, pues hay cosas ahí medio extrañas que necesitan suceder para que el autor y Lucy como tal aprenda más cosas sobre cómo funciona este reformatorio. Así que yo ya quiero que sea miércoles para leer el siguiente capítulo y saber qué es lo que va a pasar con pues esta tarea del árbol genealógico, porque parece ser muy importante, que hasta le dieron una clase de 1 hora sobre el uso técnico de los buscadores en línea. Entonces, espero verte también por ahí, no olvides activar las notificaciones, y quiero aprovechar que es lunes y que, como verán, ya tengo aquí la decoración navideña, para avisarte que justo el día de hoy acabo de publicar, se acaba de abrir el primer grupo para una, pues voy a decirlo así, una mentoría para formar la literatura como parte de tu hábito de lectura del día a día. Entonces, si te interesa formar este hábito, si te interesa conocer las formas de hacerlo, si te interesa alguna, que te vayas de la mano conmigo para poder leer más o empezar a leer, por favor envíame un mensaje y yo con mucho gusto te envío la información completa para que puedas unirte a esta primera generación de conviértete en un trotamundos literario en 8 semanas, devora libros sin morir en el intento. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y nos vemos el viernes. Bye. Él también les dice bye. Adiós, nos vemos.